Bienvenidos a un nuevo video tutorial y continuando con el diseño de estructuras de concreto reforzado parte 1. En esta oportunidad vamos a dar inicio al capítulo número 2, en donde estudiaremos las vigas sometidas a flexión en estado de resistencia. Vimos anteriormente dos tipos de estado, ¿no? El estado no agrietado y el estado agrietado, en el cual su comportamiento era totalmente elástico, o sea, en el estado elástico. Ya este tipo de estado es cuando el concreto ha superado los dos, eh, condiciones que tenía en el estado agrietado. Recuerden que en el estado agrietado el concreto trabajaba al 0.45 de la calidad de F más C y el acero máximo tenía que tener 0.5 de F sub 10. Cuando la viga se supera cualquiera de estas dos fórmulas matemáticas o estos esfuerzos, entonces se dice que está en estado de resistencia, ¿no? Entonces, vamos a estudiar el estado de resistencia, denominado antiguamente diseño a la rotura. Hoy en día se le conoce con el nombre de diseño por resistencia, ¿no? Este método es un diseño por estado límites último, ¿no? ¿Qué significa? Que al acero y al concreto ha superado para el concreto el 45% y el acero el 50%. Entonces, límites, estado límites últimos, significa que estamos haciéndolo trabajar más al acero y más al concreto. Entonces, ya no se encuentra en un estado elástico, sino en un estado inelástico, ¿no? Para ello, su comportamiento real es el que estoy mostrando acá, marcando con el dedo. Este es un estado por resistencia, en donde es un estado inelástico. Ya no es una recta, como vimos anterior, sino una curva, ¿no? Pero Whitney hizo una transformación para poder trabajar, porque en este estado, hay que calcular la ecuación de la parábola, hay que hacer de repente en laboratorio. Entonces Whitney, mediante procesos de laboratorio, posiblemente determinó un equivalente, una transformación del estado real a un estado equivalente, ¿no? Que simplemente es un estado, eh, de tal que es una viga rectangular, ya no una viga cuadrática, que es una ecuación de segundo grado, una parábola, sino una viga rectangular. Pero para hacer esta transformación, determinó que el valor está en compresión del concreto, calculó un equivalente A, que no llegaba al eje neutro, sino a un valor A. Y este A es una proporción, que lo vamos a ver a continuación. El concreto, para una calidad específica, se trabajó al 85%, dando por fórmula eh, esta compresión, o sea, esta fuerza a la compresión, que viene a ser que la fuerza a la compresión del concreto no es más que el volumen, decimos. Entonces, la transformación de Whitney lo transformó así. Compresión igual a tracción. ¿Para qué existe el equilibrio? Compresión igual a tracción. Entonces decimos, la compresión sería el volumen de la parte, de este cubo, ¿no? 0.85 de F' sub C por A y por B. Entonces, obtenemos esta fórmula. Y la tracción es cuando el acero, observen ustedes, ha fluido, ha llegado al 100% de su capacidad de resistir, o sea, 4200 por decirlo así. Entonces, la tracción es área por esfuerzo, pero el esfuerzo ha superado la fluencia del acero. Entonces, en este estado que hacemos su equilibrio, obtenemos esta fórmula matemática. Y para poder determinar mucho más sencilla la fórmula para hallar el acero, se hizo una transformación solamente numérica, llamándole
a esta función, a este parámetro cuantía. ¿Qué cosa es la cuantía? Es el área de acero entre B por D. Entonces, esta transformación se le incluye a la fórmula anterior y nos da, y despejando A, da esta fórmula. Muy bien. Una vez teniendo esta fórmula, también se hizo otra transformación. Se dijo pues que, llamémosle así, cuantía mecánica a la cuantía por la calidad del acero entre el F'. Entonces, esta formulita lo incluimos acá, en la primerita que se ha puesto, y determinamos otro valor de A. O sea, que es el mismo, pero solamente transformación, ¿no? Algebraica, solamente transformaciones algebraicas. Para hacerlo más sencilla la fórmula final, que la vamos a ver a detalle. Entonces, sabiendo que la compresión igual a tracción es la primera ecuación de equilibrio de la estática. Pero también observamos que la viga tiene un momento interno. Un momento. ¿Cuál es el momento? Fuerza por distancia o fuerza que es la compresión por su brazo, ¿no? Podemos tomar momentos en la tracción o podemos tomar momentos en la compresión. Para el método se toman momentos en la tracción. Entonces, sumatoria momentos en T igual a 0 para eliminar la fuerza. Entonces sería C por su brazo. C lo tenemos y el brazo sería esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá. Observando que si la distancia de la fibra superior en compresión hasta el acero se llama peralte efectivo. Y como este es un valor llamado A, que lo vamos a despejar más adelante, que lo tenemos acá, como está específicamente en el centroide, menos A medio. O sea, el brazo sería D menos A medio. Y ese sería el brazo de fuerza a fuerza. Y lo tenemos en esta parte, ¿no? Entonces, aquí es igual el momento resistente de la sección. Va a ser la compresión por su brazo, que es C menos A medio. Para esto, sabemos que hay una, Wigner también hizo un equivalente, porque si bien es cierto, C es la distancia en zona de compresión y debajo es la zona de tracción, él determinó en laboratorio que C es un valor con una proporción adecuada a A. Entonces, él determinó que A es C por beta 1. Recuerden que A en el gráfico es menor que C. Entonces, y él determinó también que beta 1 dependía de la calidad del concreto. Para un concreto de 210, un concreto de 280, beta 1 no cambiaba, ¿no? Y se quedó en 0,85. Si por alguna razón se trabaja con un concreto de 350, por ejemplo, para sacar las normas peruanas, entonces este valor de beta reducía a 0,80. Entonces ya no se trabajaría con 0,85, sino con 0,80, si es que F' sub C llegara pues a 350. Como ya sabemos que el momento resistente es la fuerza en compresión por su brazo, y además el A, tenemos acá dos expresiones. Podemos usar por ejemplo, esta expresión acá, ¿no? Ingresamos acá y el C también, recuerden que tenemos con esta fórmula. Y el A también lo tenemos en función de la cuantía mecánica. Ingresamos y deducimos que nos saldría esta fórmula matemática, solamente es cuestión de intentarlo en una hoja de papel. Bien. Pero esto es el momento que resiste la viga para poder diseñar y darle un factor de seguridad adecuado. Entonces, el reglamento peruano y el ACI, ¿no? Las normas americanas, determinaron un factor, phi, que es el factor de reducción por resistencia. Este valor, estando en el denominador, significa que nos va a dar una garantía adicional a la hora de que calculamos el acero, ¿no? Entonces, este valor de phi, por ejemplo, debe ser menor de 1 para darle la garantía. Por ejemplo, para vigas rectangulares, solo para vigas rectangulares, se determinó o se determina que phi es igual a 0.9, el cual
vamos a determinarlo en forma pues analítica más adelante. Bien, de esta expresión o esta fórmula número 1, que estoy acá, digamos, observando, podemos reducirla. ¿Por qué reducirla? Multiplicamos, acá tenemos una expresión, multiplicamos y nos da una ecuación cuadrática. Y despejamos d doble, ¿no? D doble por 1 por la expresión más pi por t doble al cuadrado sobre 1.7 y nos da esta expresión cuadrática de segundo grado. Solamente es cuestión de despejar. Como es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, podemos despejar con la fórmula conocida por ecuación de segundo grado. Ahí tenemos la cuantía mecánica o corregida, una fórmula muy conocida en muchos textos y libros. Con esta fórmula, ya sabiendo que tenemos pues estas consideraciones también, a veces acá tenemos el área de acero, ¿sí? Esta área de acero tenemos la cuantía, simplemente es cuestión de introducir las fórmulas, ¿no? De despejar el área de acero en función de la cuantía, esto para acá, y llegamos a determinar también el área de acero, porque el área de acero nos saldría esta fórmula. Podemos hacerlo así o también en función de la cuantía, si queremos, pues de la cuantía de acá también, ¿no? Pero para calcular el área de acero necesitamos la cuantía de acero. Pero la cuantía de acero está en función de la cuantía mecánica, solamente es cuestión de hacerle el seguimiento y nos da estas dos fórmulas muy conocidas. Entonces, ¿cómo determinamos el área de acero para diseño por flexión? Determinando solamente la cuantía mecánica, ¿no? Bien. Ahora, esa es la falla dúctil. ¿Qué cosa es la falla dúctil en conclusión? Cuando el acero, ¿no?, ha fluido, ha pasado los 4200, muy probable, o ha llegado al mínimo 4200. Entonces, cuando el acero fluye, nos encontramos en una falla dúctil, que se recomienda para diseñar. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón si la obra o el producto o la viga necesita tantas varillas de acero y por alguna razón le incremento o simplemente la viga lo hago tan pequeña, el peralte, y me sale un acero exagerado? Vamos a decir mucho más de lo que aparentemente debería tener, ¿no? Entonces, vamos a incrementar el acero. Por lo tanto, si incrementamos la cantidad de acero de varillas, por ejemplo, entonces el acero, la fluencia ya no va a llegar a 4200, sino va a ser menor, ¿no? Porque le incrementamos la cantidad de varillas. Por lo tanto, nos encontraríamos en una falla frágil. Se le dice frágil por el exceso de acero que puede tener la viga, ¿no? Entonces, si por A o por B, que es una falla frágil, vamos a analizarlo de esta forma. Cuando el esfuerzo del acero no ha llegado a fluir, menor de 4200. Entonces, y el concreto, su deformación unitaria del concreto, que es deformación unitaria por reglamento 0.003. Pero la deformación unitaria del acero es menor que la deformación unitaria del acero en condiciones de fluencia. Entonces, tenemos C, recuerden ustedes, C. Esta zona en tracción es de menos C, que es acá también, ¿no? Si nosotros podemos hacer una semejanza de triángulos, de este triángulo de acá y de este de acá, simplemente hacemos la semejanza, obtenemos esta expresión. EU es AC, como, recuerden que acá es Z, ¿no? Este es D menos C. Y como es deformación unitaria del acero, es D menos C. Despejamos la deformación unitaria del acero y obtenemos esta fórmula matemática. Entonces, ¿para qué es importante? ¿Por qué? Porque una vez que lo tenemos también podemos hacer el equilibrio. Eso nunca va a dejar de pasar. O sea, el equilibrio siempre se va a mantener, tanto el equilibrio fuerzas en X como el momento respectivo. Hacemos el equilibrio, pero con la condición que el acero, la cantidad de acero no ha fluido, ¿no? Hacemos C igual T, reemplazamos ya no con el esfuerzo del acero, ya no con la fluencia, sino con el esfuerzo de un acero específico, pero también
sabemos que esta fórmula se presenta. ¿A qué es igual el esfuerzo del acero? Es el módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero, ¿no? Si esto se cumple, se cumple. Además, sabemos que A es igual a C por beta 1. Con estas condiciones, ya que es conocida, reemplazamos en la ecuación, ¿no? Podemos reemplazarlo y obtenemos las ecuaciones anteriores y obtenemos esta ecuación cuadrática. Mire, ¿para qué esa ecuación cuadrática? Para determinar el valor de A, ¿no? A diferencia de cuando es duplo. Entonces, cuando se tiene el valor de A, podemos resolver una ecuación de segundo grado, eso ya se resuelve en el problema y se tiene el momento resistente. Recuerden que la fórmula no cambia. ¿A qué es igual el momento resistente? Que vimos anteriormente, C por el peralte efectivo menos A medio. Obteniendo el valor de A, sabiendo que el D es ya dato, y la compresión está dada por la fórmula que hemos demostrado anteriormente, también influía, se puede calcular el momento resistente de la sección en estado frágil. Bien, ahora el último estado que vamos a estudiar, falla balanceada. Entonces, ¿cuándo la estructura o la viga, que tenemos la viga, ¿no?, está en flexión, digamos, y estudiamos este corte, entonces podemos encontrarnos en tres estados: falla dúctil, que es el más recomendable, falla frágil o un intermedio, falla balanceada. Entonces la balanceada es que está entre los dos, o sea, ¿no? Esta es la falla balanceada entre la dúctil y la frágil, acá en este estado. Entonces, ¿qué cosa es en estado balanceado? Cuando exactamente el acero ha fluido, exactamente, ¿no? O sea, ha llegado a 4200. Perfecto. En este estado, ¿no? Entonces, en este estado balanceado, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer. Y además, pues, podemos hacer la transformación, pero en estado balanceado. O sea, tenemos un A balanceado, un C compresión balanceado, y también, pues, las fórmulas en todo en estado balanceado. Entonces, hacemos de igual manera, podemos nosotros hacer la semejanza de triángulos, pero recuerden que el acero pues ha llegado a fluir. Miren ustedes, fluencia del acero, tanto su deformación unitaria. Recordando que cuando el acero ha fluido exactamente, su módulo o su deformación unitaria del acero es en condiciones ya que tienen acá, 0.0021 por reglamento. Y cuando el concreto ha llegado a su máxima, o sea, al 85% de F' sub C, y el concreto, sabemos que su deformación unitaria del concreto es 0.003. Entonces, como ya son valores fijos determinados en estado balanceado, despejamos de esta fórmula el C balanceado, ¿no? Recuerden que de acá el dato 0.003, este es dato y este es dato. Simplemente podemos reemplazar sabiendo que por equilibrio tenemos que compresión es igual a tracción, eso no va a cambiar, pero en estado balanceado. Y acá en estado balanceado tenemos C y A en estado balanceado y la cuantía en estado balanceado. Reemplazamos y obtenemos esta expresión matemática muy conocida en estado balanceado, que simplemente, si ustedes observan, va a depender solamente, ¿no? Reemplazando, va a depender de la calidad del concreto y la calidad del acero, ¿no? La fluencia del acero, que es 4200, y qué concreto estamos utilizando. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué cosa dice el Reglamento Nacional de Edificación de las normas peruanas cuando se trata de una zona sísmica? Estamos en la costa peruana, por ejemplo, Lima, Trujillo, etcétera, costa peruana. Entonces, se le castiga por un factor que es 0.75 para zonas sísmicas, ¿no?
hay países que son altamente sísmicas o muy sísmicas, entonces este factor se le castiga por 0.5. Nosotros, para zonas sísmicas, vamos a castigar 0.75. Entonces, si ya tenemos que es la cuantía máxima que debe tener una estructura. Con estas condiciones de cuantía máxima, podemos nosotros ya dimensionar y tomar los criterios adecuados para diseño. Por ejemplo, entonces, para concluir, si nuestra cuantía de acero que hemos calculado en un edificio cualquiera, nos sale menor que la balanceada, entonces una falla frágil es la adecuada para diseñar. ¿Ya? Con esta deberíamos diseñar. Pero si es la falla, la cuantía de acero que nos ha salido en un proyecto, en una obra, en un edificio, es igual a la balanceada, está puede existir rápidamente una falla frágil que no es adecuada porque es el exceso de acero. Entonces, los dos no trabajan en forma correcta. Lo voy a explicar de esta manera para poder mejorar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la viga. Una viga, ¿no? Entonces, si por A y la viga, pues tiene la cantidad de acero, sección transversal. Acá tengo una cantidad de acero. Entonces, si la viga y el concreto trabajan en estado dúctil, los dos, ambos, el acero fluye y el concreto también se deforma, entonces hay una correspondencia, hay un equilibrio entre el acero y el concreto de la viga. Entonces, los dos pues llegan a ser una falla dúctil. Pero ¿qué pasa si estamos en una falla frágil? Exagerando, ¿no? Entonces, a esa viga le incrementamos mucho acero, ¿no? Le podemos incrementar una cantidad de acero, por ejemplo, un 30, 40, 50%, más acero, más acero. Entonces, al evento de un sismo, por ejemplo, o las mismas cargas gravitatorias, carga muerta y carga viva, entonces el acero, como tiene tanto acero, no va a deformarse tan facilito, o sea, no se va a hacer la deformación. Entonces, si hay un sismo, digamos, severo, entonces el acero tiende a quedarse en su sitio, porque tiene exceso de acero. Pero si el concreto se deforma, entonces hay un desprendimiento, se desprende el concreto del acero, ¿no? El acero, digamos, corrugado, y este es el concreto que está alrededor. Entonces, al existir un exceso de acero, el acero queda pues ahí totalmente casi sin deformar. Y el concreto se desprende del acero porque se tiene que deformar porque ya llegó a su límite. Por lo tanto, no es recomendable, ¿no? Entonces, para poder nosotros diseñar, por eso en estado, eh, de ductilidad se recomienda que no debemos llegar a la cuantía, sino al 75% de la balanza. Entonces, máximo, para que no entremos en un estado de fragilidad, debemos llegar máximo al 75% de la balanza. Recuerden que vimos anteriormente el factor de reducción por resistencia para la falla dúctil, que es el valor de phi. Este valor de phi, como se encuentra en el denominador, entonces es preferible que sea menor de 1. Por eso se ha optado que máximo sea 0.9. Entonces, el valor para vigas rectangulares, solo para vigas rectangulares, el valor de phi 0.9. Cuando se quiere diseñar por presión. Cuando se quiere diseñar estribos o torsión, ya eso es otro capítulo, phi va a tomar el valor de 0.85. Por ahora, pues, estamos en este capítulo 2, phi va a valer 0.9 para diseño. Con esto terminaríamos la teoría de vigas sometidas a flexión en estado de resistencia. Gracias.